quisiéramos saber cuál es el significado, es decir, cuando habla un vocero, ¿no?, del Departamento de Estado, no es que es un señor que agarra un micro o escribe una declaración porque a él se le ocurre. Esto es algo que comienza con un reporte, entiendo, de la embajada y supongo con parte de la delegación que ha venido a observar las elecciones. ¿Cuál es el procedimiento para que se emita una declaración de esta naturaleza? Bueno, lo primero que hay que señalar es que la declaración del vocero del Departamento de Estado es la declaración del gobierno de los Estados Unidos de América. En segundo lugar, usualmente estas declaraciones se hacen luego de una exhaustiva apreciación de los hechos en el país concernido, en este caso el proceso electoral peruano, donde por una práctica propia de la administración norteamericana, el Departamento de Estado tiene sus propias evaluaciones, sus propias apreciaciones, sus propias informaciones, pero además esto se compulsa con otro tipo de apreciaciones como las de la OEA u otros niveles de observación electoral. Lo concreto es que para los Estados Unidos, al no contener el comunicado ninguna referencia a irregularidades o a graves irregularidades o a un supuesto fraude, etcétera, las elecciones, y esto lo han dicho de manera expresa y enfática, han sido justas, accesibles, pacíficas y según el criterio del Departamento de Estado, es decir, de los Estados Unidos, constituyen la expresión de un modelo de democracia en la región. En segundo lugar, otro aspecto fundamental de esta apreciación es el reconocimiento y la felicitación que hace a las autoridades electorales, es decir, a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones. También el comunicado señala que se debe respetar el tiempo que requiere el Jurado Nacional de Elecciones para culminar el proceso, resolviendo las impugnaciones y demandas de nulidad. Y esta apreciación pues tiene que ver esencialmente con que no deben haber interferencias ni presiones indebidas, impropias de una sociedad democrática, a un ente absolutamente autónomo como el Jurado Nacional de Elecciones. Y finalmente el comunicado señala que los Estados Unidos reiteran su voluntad expresa de mantener relaciones de amistad y de cooperación con el nuevo gobierno del Perú. Y yo creo que este comunicado tiene una importancia no solamente gravitante desde el punto de vista de la apreciación de los Estados Unidos respecto al proceso electoral, sino que refleja un consenso de la comunidad internacional. En el mundo entero, y no solamente en los gobiernos, sino en la mayoría de los medios de comunicación y medios políticos autorizados, existe la convicción de que las elecciones han sido justas, libres, democráticas y bajo estándares internacionales, que hay un candidato que ha resultado el ganador de las elecciones conforme al conteo final de la OMPE, que es el profesor Pedro Castillo, que existen solicitudes de nulidad y de observación de actas que deben ser resueltas por el Jurado Nacional de Elecciones y que cuando termine este proceso, esperemos en los próximos días, proclamará al nuevo presidente de la República del Perú, que todo indica razonablemente que es el profesor Pedro Castillo. Ahora, lo que llama la atención es, digamos, el tono elogioso, ¿no? Porque digamos, una cosa es decir, han pasado las elecciones, hay que esperar que el Jurado Nacional resuelva, ¿no? Pero lo que dicen es, estos recientes comicios son un modelo de democracia en la región. O sea, eso es, digamos, de alguna manera un mensaje que me imagino que Keiko Fujimori tiene que recibir, de que en sus reclamos no está recibiendo ni va a recibir el respaldo del gobierno de los Estados Unidos como algunos pretendían. No, eso hay que descartarlo. El gobierno de los Estados Unidos, a través de este comunicado, ya ha hecho explícita su posición, su percepción, en el sentido de que en las elecciones no ha existido ninguna irregularidad relevante, menos indicios de fraude electoral. Es decir, las estrategias de señalar que hay o que ha existido elementos de fraude electoral en el Perú
no son convalidadas, que al contrario son refutadas por este comunicado y por la reacción de la comunidad internacional. El carácter elogioso de la declaración, que realmente es importante que se señale que es un ejemplo democrático para América, y creo que tiene que ver con que efectivamente el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP se han conducido, primero con transparencia, segundo con imparcialidad y tercero, lo que es más importante, con eficiencia técnica, porque la democracia supone también en los procesos electorales un factor de eficiencia funcional. Y ese reconocimiento que hace el Departamento de Estado de la eficiencia funcional democrática del comportamiento de las autoridades electorales en el Perú, bueno, yo creo que tiene que ser apreciado por todas las fuerzas políticas. Es una especie de respaldarazo a la inserción democrática del Perú en el mundo y en América Latina. Ahora, Manuel, usted conversó con entiendo, ha tenido más de una reunión con el profesor Pedro Castillo. ¿Cuál es la vinculación que tiene usted con el profesor Pedro Castillo? Bueno, la vinculación es el hecho que nos hayamos reunido y los términos de las conversaciones. Y yo soy una persona que en su historia familiar, ¿no?, tiene mucha vinculación con el magisterio, con los maestros. Mi padre fue maestro de castellano y literatura. Yo estudié en la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma de Surquillo, que es una entidad educativa propia del sistema público. Y en mi familia existen muchos maestros. Entonces, lo primero que yo percibí en la conversación con el profesor Castillo es que él tiene una aproximación al Perú, diría yo, ontológicamente desde la perspectiva de los sectores más pobres y más excluidos del Perú, pero al mismo tiempo con una visión nacional de los problemas y de la solución de los problemas. En la conversación él me señaló claramente, y yo coincido en eso, que el pueblo ha votado por el cambio social. Y el cambio social en el Perú significa reducir la desigualdad ostensiblemente, significa eliminar la exclusión, eliminar el racismo, eliminar la distribución inequitativa de las oportunidades en el país. Hay centenas de miles de hombres y de mujeres cuyos hijos heredan la pobreza. Y eso es lo peor para la inversión. Un sistema social con una protección universal, con acceso al empleo digno, con una distribución de la riqueza más equitativa, es un factor de estabilidad para las inversiones y para la reproducción de la riqueza y para la propia acción de las empresas privadas que generan riqueza. Entonces, en esa perspectiva, cuando el profesor Castillo me indicó con claridad que su visión del cambio social implica la consolidación y el perfeccionamiento de la estabilidad macroeconómica, y yo he percibido con claridad de que se trata de un cambio social responsable. La inflación es el peor enemigo del pueblo, y mantener una estabilidad dentro de un equilibrio fiscal razonable y eficiente es también un atributo de un gobierno que tiene que tener los elementos presupuestales y financieros y de generación de riqueza para poder redistribuir mejor. La fórmula de estabilidad macroeconómica con redistribución es lo que está planteando en este momento además las Naciones Unidas, la CEPAL, el propio Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, mundial, sí. Lo que fue el consenso de Washington está cambiando en el mundo entero. Y creo yo que el profesor Castillo encontrará un entorno internacional bastante favorable a estas políticas del cambio social con responsabilidad. Si el profesor Castillo le propusiera, si es que no lo ha hecho ya, a Manuel Rodríguez Cuadros ser canciller, ¿Manuel Rodríguez Cuadros aceptaría? En este momento yo creo que la tarea es
que se estabilice políticamente el país, que se proclame lo más rápido posible al ganador de las elecciones. La conformación del gabinete ministerial, pues, es una decisión que tomará el presidente electo en su momento. Creo que debe ser un gabinete comprometido con el cambio social, porque el Perú ha votado por el cambio social, pero también comprometido con la estabilidad macroeconómica y con el crecimiento económico inclusivo. Yo no me pongo en hipótesis en ese momento como las que tú me planteas, y en las conversaciones que hemos sostenido con el profesor Castillo, estos temas con mucha sinceridad no se han tocado. Una última pregunta. ¿Qué cambios significativos, si es que han hablado de esto? Es decir, por ejemplo, hay una controversia sobre cómo manejar el asunto de Venezuela. O sea, si debería el Perú seguir sosteniendo la política agresiva, digamos, del Grupo de Lima, de poner como objetivo la salida del gobierno de Nicolás Maduro, o si la política exterior peruana hacia Venezuela va a ser más cercana a la de México. Es decir, tender puentes, ayudar a que el gobierno de Nicolás Maduro y los líderes de la oposición se sienten en una mesa y, por Dios, busquen la manera de entenderse para que en ese país haya elecciones aceptadas por todos, sin exclusiones y cuyos resultados sean respetados por todos. ¿De eso han hablado? No hemos hablado específicamente del caso Venezuela, pero sí de la orientación general de la política exterior, que entiendo sería una política exterior nacional, autónoma, democrática, popular, porque debe representar los intereses y aspiraciones de todos los peruanos, pero particularmente los de las clases medias empobrecidas, los sectores pobres, extremadamente pobres, los emprendedores, los que sufren exclusión, etcétera. Una política exterior democrática y descentralizada, porque hay que incorporar a las regiones y a los municipios en la gestión de la política externa, en todo lo que significa la trama de cooperación e integración fronteriza, para hacerla más eficiente y para que llegue a la población en términos de proyectos concretos, especialmente en el sector social. Será una diplomacia social, yo me imagino, con mucho énfasis en derrotar finalmente con cooperación internacional inclusive a la pandemia y generar pues la articulación de un desarrollo social que es algo mucho más viable e importante que políticas de compensación social. En el caso de Venezuela te voy a dar mis opiniones personales. En este momento, con Venezuela, de los países de Sudamérica, solamente han roto relaciones 2 países, Colombia y Paraguay. Los otros 9 países, incluido el Perú, mantienen relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Chile las mantiene a nivel de encargado de negocios, que es el rango inmediatamente inferior al de embajador. El Perú las mantiene a nivel de la representación diplomática consular. Y Manuel nos estaba resumiendo cuál a su criterio debería ser, lo que entiendo, ¿no?, la política del exterior del Perú hacia Venezuela. Disculpa la interrupción, Manuel, pero acá los cortes son obligatorios. Sí, Nicolás, recapitulando un poco, en síntesis, es indudable que hay que trabajar para que en Venezuela se restablezca plenamente una vida política democrática y el Estado de Derecho. Y había señalado que eso se tiene que propiciar en cumplimiento de las obligaciones del derecho internacional americano, que mandan la preservación colectiva de la diplomacia, de la democracia, y que evidentemente buscar que en Venezuela se restituya el Estado de Derecho plenamente, se tiene que hacer por medios democráticos y no por medios antidemocráticos. Y en ese sentido, el único medio democrático de buscar una solución es el diálogo entre las partes, es decir, el diálogo entre el gobierno del presidente Maduro y la oposición. Ojalá una oposición fortalecida y unificada. En esta tarea ya se ha estado trabajando muy fuertemente
el grupo de contacto constituido por la Unión Europea y algunos países latinoamericanos está en ese derrotero, y lo estuvo también las negociaciones de Oslo que propició el gobierno de Noruega, que tiene una gran experiencia en ayudar a la solución de los conflictos. Yo espero que en las próximas semanas, los próximos meses, los Estados Unidos puedan ir hacia una convergencia con las acciones del grupo de contacto, y considero que la política exterior del Perú debe fortalecer, debe aproximarse y debe integrarse al grupo de contacto para constituir una masa crítica de cooperación internacional que permita que la oposición, repito, ojalá unificada y fortalecida, pueda tener un diálogo con el gobierno venezolano con la finalidad de restablecer la vida democrática y el Estado de Derecho y la realización de elecciones libres bajo estándares internacionales y justas. Y yo participé directamente como representante adjunto al enviado del secretario general de Naciones Unidas en las negociaciones de paz en Guatemala, ¿no? Que aparentemente eran las negociaciones imposibles entre la guerrilla, la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca y el gobierno de Guatemala. Luego de cerca de 2 años de negociaciones se restableció la democracia en Guatemala, y eso se obtuvo por un procedimiento similar. No existe en la práctica internacional, en la práctica de la solución de los conflictos, una solución democrática para retornar a la democracia que no pase por el diálogo entre las partes. Y yo creo que ahí debe orientarse la política exterior peruana con mucha responsabilidad, con firmeza, y al mismo tiempo cautelando ya intereses muy específicos del Perú, como la protección de los peruanos que viven en Venezuela, y que requieren pues de una presencia del Estado peruano a través del consulado que permita que las responsabilidades del Estado en materia de los servicios y la protección que está obligado a dar a las comunidades peruanas sea efectiva. En el futuro yo pienso que una vez que se haya restablecido un orden democrático en Venezuela, pues las posibilidades de retomar una relación económica y comercial e institucional que fue en el pasado muy importante, abrirán sus puertas nuevamente a los pueblos del Perú y de Venezuela.